el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días, al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Amigos, amigas, buenos días. Empezamos la tercera emisión del programa Elecciones 2013 que TVMIC en su señal 47 transmite para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, que está enfocado principalmente en entrevistar a los candidatos y a las candidatas a asambleístas provinciales de Cotopaxi por las 10 listas que se han inscrito en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Pero también, como hemos hecho el lunes y ayer martes, también sirve para contarles algunas cosas que uno va descubriendo en el transcurso de los días y que afectan directamente a la cotidianidad, como aquello con lo que nos encontramos de manera sorpresiva anoche. Como yo les contaba, yo vivo en Lazo y viajo todos los días a La Tacunga y soy un periodista de a pie, es decir, me muevo en transporte público, y sucede que ayer, como en algunas veces repentinas parece que prueban a la gente, solamente había un bus de la cooperativa La Tacunga en la estación pasada ya a las 7:30 de la noche para llevar gente a Quito, y había mucha gente que se queda en el camino, en la Piedra Colorada, en Lazo, en el sector de aglomerados Cotopaxi, en la entrada a Pastocalle, en el Chasqui, en fin, sin tener en qué viajar. Cuando ya sale el bus de la cooperativa La Tacunga, dicen, bueno, suban los que se van en el camino, pero claro, llega la policía y dice, oigan señores, solamente pueden llevar sentados, y la policía está en todo lo correcto. El problema es que si no hay una alternativa de transporte, ¿en qué se mueve la gente? Entonces a la gente les toca, o a las personas les toca arriesgarse a viajar de pie. Y claro, es un negociazo para los dueños de los buses, ¿no? Digo esto porque, y le pregunto al policía de manera respetuosa, le digo, oiga, ¿y por qué no dejan pasar a los interprovinciales como siempre lo han hecho? Y dice, es disposición del alcalde. Si el alcalde tomó esa decisión, ¿por qué no convocó a rueda de prensa? No es la primera vez que pasa esto. No quisiéramos pensar que el alcalde está favoreciendo a sotriar a las cooperativas Cotopaxi, La Tacunga, Ciro, y mucho menos pensar que el presidente de la Comisión de Transporte y vicealcalde de La Tacunga, el doctor Fabián San Pedro, esté haciendo lo mismo. Y digo esto porque ya hay antecedentes. Siempre se ha dicho que está prohibido ese mini terminal en la estación durante todo el día, pero nunca lo han prohibido. Así como han tomado la decisión de prohibir el paso de los interprovinciales en la noche, que no hay transporte, asimismo deberían exigir que los buses que van a Quito, los de Azotrial, salgan de la terminal y se acabó el lío. No tienen por qué pararse en la terminal, salir a la estación y luego otra vez demorarse ahí, ir cogiendo pasajeros en el camino. Además, esto también es un llamado de atención para la Agencia Nacional de Tránsito. Si van a tomar estas decisiones, por favor, coordinen con las cooperativas locales, con la Guaitacama, la Lazo, la Tanicuchí, la Pastocalle, para que incrementen frecuencia en las noches. Hay alumnos que estudian en la Universidad Técnica de Cotopaxi hasta las 9, 10 de la noche. En el caso de Saquicilí, las Nacional Saquicilí dan servicio por lo menos hasta las 9 de la noche, algunas veces incluso hasta las 10 de la noche. Esto entre algunas cosas que vale la pena resaltar, ¿no? Ya nos acordaremos de más datos y para cerrar el programa complementaremos esta idea, pero el llamado es al señor alcalde y al señor vicealcalde que por favor, y al señor José Simón de la Agencia Nacional de Tránsito en Cotopaxi, que por favor coordinen y por lo menos avisen a la gente para que los que vivimos en ese sector estemos preparados. Un llamado también para los concejales. Creo que La Tacunga tiene concejales rurales y si no me equivoco son el concejal Edwin Acuña, el concejal José Fernández, el concejal Vladimir Ortiz y el concejal Jorge Capilla. Al menos creo que 2 de ellos viven en realidad en el sector rural, los otros viven en La Tacunga urbana, pero sí deberían hacer honor a su nombre de concejales o a su designación de concejales rurales. Les recordamos que ya falta un año y han de ir de nuevo a pedir los votos por esas zonas. Empezamos entonces este tercer programa de Elecciones 2013 y segundo programa ya con candidatos. Esta mañana, como ustedes les habíamos dicho en los días anteriores, los candidatos vienen por orden alfabético de sus apellidos, y esta mañana tocaba, bueno, a Sofía Rodríguez de Ruptura, que sí viene, y a mis cebolas, perdón, pero bueno, tocaba a otras personas. Y en el interior de esos partidos
les ha tocado alternarse por diferentes razones, porque no pueden, algunos candidatos, unos están de campaña en cantones lejanos como en La Maná. Entonces se había acordado que para esta mañana tendremos la presencia en la segunda media hora de Sofía Rodríguez. Ella es la segunda candidata principal del Movimiento Ruptura de la lista 25, y de César Rodrigo Díaz. Él es el primer candidato del partido Sociedad Patriótica. Sin embargo, César Rodrigo Díaz ha enviado a su alterno, a Mauricio Chacón. Con él conversaremos entonces en esta primera media hora. Señor Chacón, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntenos qué pasó a César Rodrigo Díaz. Muy buenos días, Luchito, y muy buenos días a todos las personas que nos están observando por este prestigioso canal que nos da la oportunidad de expresar lo que nosotros pensamos y además llegar a la colectividad de nuestra clase media, sin ser un canal que digamos llegue solamente a un sector direccionado. César Rodrigo Díaz, mi candidato principal, se encuentra un poco delicado de salud. Está muy afectado en las vías respiratorias, pues nosotros siempre hemos hecho el recorrido conversando con la gente, empezando una pre-campaña, pero con el diálogo, el puerta a puerta. Entonces se encuentra afectado y es por esa razón que mi presencia acá, pues yo soy quien llevo el mensaje hacia la colectividad, el mensaje de César. Ok, veamos entonces cuál es la hoja de vida de César Díaz, César Rodrigo Díaz, quien está de candidato principal, o el primer candidato principal de la lista de Sociedad Patriótica para asambleísta de Cotopaxi. Bueno, mire, César Díaz, formación académica, Escuela Isidro Ayora, Colegio Hermano Miguel, ciclo básico, Colegio Nacional Mejía, ciclo diversificado, Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, Escuela Politécnica del Ejército, Escuela Superior Técnica Manuel N. Sabio, Buenos Aires, Argentina. Títulos obtenidos: oficial de Fuerzas Armadas de la República, grado de subteniente, teniente y capitán en servicio pasivo. Ingeniero comercial, máster en administración de negocios. Cursos académicos: desarrollo de habilidades para gerencia y jefatura cash flow. Representante de la ESPE en la primera Convención de Universidades de las Américas. Control y gestión en administración con la Universidad Católica de Chile. Ok, este ha sido el resumen de la hoja de vida del capitán César Rodrigo Díaz, primer candidato principal asambleísta de Cotopaxi por Sociedad Patriótica. Señor Chacón, cuéntenos de qué vive César Rodrigo Díaz, un poquito más de su vida, de la vida del candidato principal. César es un consultor, como usted ve, tiene títulos académicos, es un consultor de varias empresas. Él era consultor en una empresa extranjera, luego en una empresa de acá del Ecuador, tiene vínculos con American Airlines en el sentido de ser consultor y además tiene algunas, se puede decir, negocios que él ha tenido y que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Él fue militar, ¿verdad? Sí, llegó al grado de capitán, como usted tiene conocimiento. Él tuvo la suerte de defender a nuestra patria. Él es un héroe del CENEPA. Él perdió una de sus piernas en la defensa de la heredad territorial y yo pienso que eso le hace acreedor a que nosotros moralmente, la ciudadanía, le devolvamos algo. Pues muchos políticos, si usted le pregunta qué han sido en su vida anterior, qué han sido anteriormente, ellos le dicen, bueno, yo fui concejal, alcalde, consejero, una vida llena de política, que si bien es cierto dicen que es servicio a la colectividad, pero más bien yo pienso que uno tiene que primero lograr como le digo, triunfar en su vida, llegar a sus objetivos y luego de eso prestar su servicio, ¿Y como lo ha hecho qué es César? lo que le motivó al capitán Díaz a inmiscuirse en la política después de haber pasado la vida militar? Bueno, le comento, primero que él tiene un gran cariño, un gran don de que quiere servir a la colectividad, quiere hacer ayuda social, siempre ha tenido eso, es por eso que él sacrificó su carrera, inclusive en el 21 de enero, usted se debe acordar cuando hubo el congelamiento de todos los fondos, cuando se tomaron las fuerzas indígenas y las mismas fuerzas sociales se tomaron el Congreso. Con Lucio Gutiérrez a la cabeza. Y César fue el protagonista también ahí. Pues él es el que, si usted se revisa en las tomas, él es el que se sube a una mesa llegando a tomarse el Congreso. En vez de hacer caso a que dijeron que vaya a desabrojar
a sangre y fuego, que quiere decir matar, que quiere decir irse contra la misma, o sea, contra el para mismo que a ellos pueblo. les desalojen, ¿verdad? Claro, les desaloje, pero él se sumó. Claro, a él, se a sumó. Lucio Gutiérrez, a Carlos Solórzano, y no me acuerdo quién estaba por los indígenas. Antonio Vargas, ahí ajá. también encontramos a Humajinga, encontramos a diferentes personas que nacían en la política. Entonces a César no le importó inclusive perder hasta su libertad, porque él fue preso 6 meses con el coronel Lucio Gutiérrez, luego de esto por luchar por la colectividad. Entonces, un reconocimiento, nosotros le pedimos, le comento a la pregunta que usted me hacía. Exacto, ¿cómo se inscribió en la política? Nosotros le solicitamos que sea candidato. Él no quiso ser candidato. Ya. Él a ningún momento quería ser candidato. Claro, porque además desde aquella ocasión de la toma del Congreso en ese entonces hasta ahora han pasado muchos años, ¿no? Claro, pasaron muchos años, pero nosotros, cuando usted nos pasa a todos en la vida diaria, cuando uno ve una persona representativa, preparada, con un don de servicio y lo que es más importante, con el tesón y la fuerza para ir a luchar por nuestra provincia. ¿Qué es lo que vieron concretamente en César Díaz para que el partido le pida que sea candidato a asambleísta esta vez? Lo más importante, capacidad, preparación, como yo le digo, esas ganas de servir a la colectividad, esas ganas de luchar por el que menos tiene, esas ganas de luchar, de sacar adelante a nuestra provincia, esas ganas de ver por el pobre. Eso es lo que a uno le inspira, porque ya no existen personas así. Ahora muchas personas llegan y se sientan en su curul y es a esperar que nos llegue el cheque, pero simplemente levantamos las manos y estamos justificando lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, ¿qué ha hecho el capitán César Díaz por ayudar a los pobres, que decía usted, una de las cualidades de él? Yo pienso, más que a los pobres, a todos, porque vamos a empezar porque ya nos regaló el orgullo de nuestra patria soberana, ya nos dio una parte de su cuerpo, un miembro de su cuerpo nos dio para darnos libertad. Solamente vamos a un pequeño ejemplo. Cuando en un partido de fútbol estamos con el Ecuador sí se puede, es porque tenemos esa libertad, porque los soldados lucharon, muchos ofrendaron su vida, o muchos sus miembros, para llegar a darnos esa libertad, aunque después... Usted sabe la historia, qué pasó después de una mesa, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, el 21 de enero. Dígame, ¿qué muestra más grande podemos pedir nosotros? El que se juegue su estabilidad familiar, su estabilidad profesional, su libertad por luchar por los pobres. Esa es una muestra grandísima, me parece a mí. No todos tienen ese don de decir, yo hice esto. Él sí puede decir eso. Y como le digo, es una persona muy humilde, muy sencilla, muy capaz, y nosotros le pedimos. Él se rehusó, no nos agradeció, nos dijo que nos podía impulsar, que nos podía ayudar, pero Sociedad Patriótica ya necesitaba, primero, uno de sus miembros fundadores, primero, una de las personas que fundó el partido, y segundo, alguien que sepa, Cotopaxi, que se les va a jugar todo por el todo, por luchar por unas leyes, por legislar, y lo más importante, por fiscalizar. Gente que no tiene miedo a fiscalizar, que no tiene miedo a revisar todos los procesos que se está haciendo para así denunciar y después sacarlo. En la asamblea se legisla y se fiscaliza con base en votos, es decir, el que tiene más votos logra pasar una ley, el que tiene más votos logra censurar a un político, aunque últimamente los juicios políticos parece que han quedado en el olvido, ¿no es cierto? En ese sentido, ustedes no tienen temor, como partido me refiero, de que el capitán Díaz, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero es un escenario posible, que el capitán Díaz vaya a inclinarse en determinado momento por la tesis de Alianza País, en el caso de llegar a la asamblea, puesto que él tiene un parentesco con el director provincial de País aquí en Cotopaxi, que es el alcalde Rodrigo Espín, que a la vez es cuñado del capitán Díaz. Bueno, de ese temor no tenemos porque, como le digo, es un hombre íntegro. Nosotros tenemos plena confianza en él, nos ha demostrado. Y el sentido de familiaridad que tiene con el señor alcalde, pues usted sabe que, como dice, uno escoge a los amigos, pero no a la familia, pues no. Y en este caso existe una buena relación, el señor alcalde respeta mucho el lineamiento de César y viceversa. Entonces nosotros, usted tenga por seguro, él lleva Sociedad Patriótica en la sangre y el 3 en el corazón. Entonces nosotros nos sentimos identificados, es una persona íntegra, es un militar íntegro, donde que él sabe lo que es la lealtad, la disciplina, y ellos en familia, a lo que usted nos vamos del grado de familiaridad, en familia ellos respetan mucho, muy capaz del señor alcalde, muy capaz de César, pero ellos respetan mucho sus lineamientos políticos. El aprecio está ahí, pero cada uno tiene su ideología y su forma de trabajar. Okay. Como decíamos, amigos y amigas, desde el inicio de este programa, esto no es un tribunal, simplemente es un espacio donde se pretende mostrar a tanto el lado humano, digamos, del lado personal,
y el lado ético también de las personas, de los candidatos y de las candidatas asambleístas provinciales, para que ustedes tomen la mejor decisión el día 17 de febrero que asistirán a las urnas. En ese sentido, señor Chacón, nos hubiese gustado tenerle aquí al capitán Díaz, porque siempre ha habido esa incertidumbre. ¿Qué mismo hacía él en el municipio? Es decir, el alcalde siempre ha dicho que él es un asesor personal de sus negocios, del administrador de sus negocios particulares, y que él tiene todo el derecho a estar en el municipio, no tratando asuntos municipales, sino tratando asuntos, insisto, empresariales, particulares de Rodrigo Espín, como Rodrigo Espín, no como alcalde de La Tacunga. En ese sentido, el capitán Díaz ganaba sueldo, no ganaba sueldo del municipio. Un poco vale también despejar estas dudas, porque todo eso afecta a la imagen de un candidato y una candidata, ¿no? Bueno, de hecho, para empezar y puntualizar, el hecho en que no se encuentre él el día de aquí va por dos razones. Primero, porque si le revisamos bien, no le tocaba a él hoy día. Pero hicieron producción, un acuerdo. No, le tocaba a Joana Valareso. Claro, y sí, hicieron un acuerdo con el capitán Díaz para que Joana Valareso, creo que estaba dada a luz. Está en la Maná. Bueno, ya, está en la Maná. Entonces quedó en venir el capitán Díaz. O sea, sí, se conversó con él, hubo un acuerdo con él. Claro, lo que pasa es que está afectado de salud claro, esa es la razón. Y es fuerte la afectación esa que sería tiene la razón, de las vías entonces, respiratorias, ¿no? Ajá. Por otro lado, en lo que usted me dice, si solo le voy a dar un ejemplo, si por decirle Luis Muñoz llega a la alcaldía, vamos con el mismo curul, ¿no? A la alcaldía, y usted necesita una persona de confianza, no que trabaje con usted, pero sí que por el conocimiento y los estudios internacionales que ha hecho y la capacidad que le da, necesita que le ayuden a asesorar, pero de manera gratuita. Ojo, de manera gratuita, porque él no ha percibido un solo centavo de sueldo del municipio. Entonces, ¿Y sueldo particular del bolsillo del alcalde, del señor Espín, mejor dicho? Bueno, sueldo particular tampoco, porque son familia, pero como usted dice, de los negocios, ¿no? Entonces, ellos tienen una empresa, o sea, antes de incursionar en la política, no una empresa, sino unos negocios que hacían. Usted sabe que ahora refuerza, con toda esta crisis que hay, refuerza otra actividad, lo que no se puede conseguir a veces en un puesto, ¿no? ¿Y negocios de qué aspectos son esos? Construcción, en las ciudadelas, todo eso. Como le digo, que han venido estos proyectos desde mucho antes de que se piense siquiera cualquiera de los dos estar en la política. Pero usted decía que el alcalde le llevó para que le asesore como en sus negocios particulares o en cuestiones en sus negocios particulares, pero también pues, él en el grado de familiaridad y de capacidad, eso sí quiero yo resaltar, de capacidad por sus estudios que ha hecho, puede hacer una observación, pues no. Es como decirle, viene su cuñado y le dice, mira Luis, mi observación es esta, o sea, no deliberante. Pero en la cuestión del municipio. No, pero como dos amigos, como dos... claro, como dos amigos, pero en temas relacionados con el municipio. No. Más bien en temas de, puedo decirle, de desenvolvimiento, digamos, político, social, en el sentido de amigos. ¿Cómo desenvolverse el alcalde, no Rodrigo Espín, sino el alcalde en términos... Rodrigo Espín, el alcalde no. Él jamás ha intervenido en lo que es alcaldía, jamás. Ellos tienen una relación familiar y de amistad, que se llevan muy bien, pero si, como decirle, como yo le decía, usted me dice, si es mi cuñado, me dice, mira Mauricio, esta es mi observación, ¿no? Tú decidirás, tú eres la autoridad. Y dentro de ese marco de transparencia que exige la Constitución a los candidatos, incluso una declaración de bienes, no sé si ya lo hicieron en el Consejo Electoral, ¿el capitán Díaz estaría dispuesto a publicar qué empresas tiene, cuáles son los accionistas, ese tipo de cosas dentro del marco de transparencia? Obviamente. Porque a la larga, si llega a la Asamblea, en cambio, él va a ser quien fiscalice, ¿no es cierto? Entonces, el fiscalizador tiene que dar ejemplo de aquello. Así es, y le digo, César Díaz no tiene temor alguno de tener abiertas sus cuentas, de tener abiertas las puertas para que investiguen y hurguen, porque cuando algo es bien habido y con sacrificio, más bien uno siente orgullo al querer... ¿Y usted podría garantizar que durante estos días que faltan de campaña él pueda hacer público en este canal, en otro canal, no sé, pero en una rueda de prensa? Usted va a tener la oportunidad de tener sentado aquí donde estoy yo. No, porque ahí vendría ya la otra señora que estuvo aquí. Bueno, me encantaría que usted tenga para que él venga y si está la otra señora, usted puede participarle de pronto las preguntas que se le quiera hacer y usted va a ver que él no tiene ningún reparo en decirle, va, esto soy yo, esto es César Díaz, esto tiene César Díaz, esto ha hecho César Díaz. Porque como claro, y en tales empresas somos socios con el arquitecto Rodrigo Espín y todo eso, ¿no es cierto? Como yo le digo, cuando algo es bien habido y trabajado, uno siente orgullo, al contrario. Claro, y no hay por qué ocultar. No hay por qué ocultar. Ahora, dentro de este mismo marco de cuestionamientos que ha habido, se dice que no solamente la familia Díaz está en el municipio, sino también la familia Chacón. Ahora sí hablemos un poquito quién es usted.
Bueno, mire, yo soy Mauricio Chacón, me siento identificado con el transporte, pues así yo tengo transporte en el gremio de las volquetas. Sí, además yo personalmente hago mis estudios, estoy muy cerca de concluir mis estudios en jurisprudencia en la Universidad de Loja. Siempre he tenido una afinidad con las leyes. ¿Cuánto le falta para terminar? Aproximadamente 3 niveles. ¿Ya? Sí, y de ahí viene la tesis. 3 de 8, ¿no es cierto? Sí, y usted sabe que viene la tesis, viene todo eso. Que es lo más difícil a veces. Bueno, digamos en cuanto a tiempo, ¿no? Eso le iba a decir, el tiempo más que Sí, eso, sí, porque sí, uno por solamente supuesto. va a practicar lo que le enseñaron. Entonces, dicen que en el municipio está la familia Chacón, pero yo no entiendo el por qué. Porque por decirle, yo nunca he participado, jamás he ¿Sus participado. hermanos, primos? Tampoco. Existe ahí el ingeniero Patricio Chacón, que le ¿Qué es comento con que usted? no es absolutamente nada para mí. Luis Chacón Molina. Tampoco, Ya. tampoco. Vea, me precio de tener la amistad de Patricio, el ingeniero Patricio Chacón, la amistad. Pero si cualquiera puede, como usted le dijo, abiertas las puertas, puede averiguar, no tenemos ningún grado de familiaridad, ninguno. Usted sabe que familias Chacón existen bastante aquí en Latacunga, ¿no? Entonces, como le digo, somos buenos amigos, pero no es que participemos. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de relación con el municipio, jamás lo he tenido. Con César nos conocemos desde adolescentes, luego de eso que se fue a Quito, hemos saludado, nos hemos topado y luego nos volvemos a topar en nuestro lineamiento político que es Sociedad Patriótica, y como le digo, la confianza que tenemos en él nos ha vuelto a unir en un proyecto. ¿A qué se dedica usted actualmente aparte de estudiar Derecho? Tengo, como le dije, mis vehículos del transporte pesado, donde he hecho un stop para poder encarar esta responsabilidad que es la campaña. Entonces, usted sabe, el chofer, vamos por acá, vamos por allá, controla, y nada más por el momento, porque de ahí yo mismo manejaba, pero como tiene que compartirse el tiempo con el estudio, hemos estado en esto, ¿no? Y ahora con la campaña, cuéntenos cómo está realizando la campaña, están recorriendo, cuál ha sido la estrategia que ustedes han adoptado para llegar a la gente. Más que una estrategia, nuestro caminar, como usted decía, usted me dijo, es un periodista de caminar. Nosotros somos unos políticos de caminar. Como dijo César Díaz, hemos conversado con César, y si muchos políticos acabarán varios juegos de llantas de sus vehículos, él está dispuesto a acabarse 2 prótesis caminando. Sí, y nosotros los zapatos que vengan, porque yo pienso que lo único que definirá estas elecciones para que nos conozca el pueblo es el puerta a puerta, es el contacto personal, porque los ojos son el espejo del alma. Entonces, si nosotros damos la cara y nos ponemos frente a la persona, es porque nosotros vamos con todo el orgullo y la dignidad de querer servirles. No tenemos nada que esconder, al contrario, queremos que conozcan quiénes somos para que nos den la oportunidad de estar ahí. Cuéntanos, ¿cuál es la cercanía que tienen ustedes, tanto el capitán Díaz como usted, con el candidato presidencial de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez? ¿Cómo se llevan? Ya un poco en el plano personal incluso, ¿no? Claro, No bueno, íntimo, sino personal. nosotros somos fieles militantes desde que el partido se estructuró acá en Cotopaxi, somos fieles militantes. Por un lado, nos preciamos de la amistad de Lucio Gutiérrez, del ingeniero Lucio Gutiérrez, nos preciamos de la amistad, conversamos. Usted sabe que para que exista una armonía total y un acuerdo, tiene que uno estar con la cabeza para nosotros seguir un direccionamiento, más no obediente, ¿sí? No obediente, sino de acuerdo a lo que nosotros pensamos y con lo que le conviene a nuestro pueblo. Ok. Vamos ahora ya a la parte de las propuestas, qué es lo que busca los candidatos, qué es lo que buscan los candidatos de Sociedad Patriótica en caso de llegar a la Asamblea, y es momento también de abrir ya las llamadas telefónicas para que con respeto e identificándose tanto con el nombre como del lugar desde donde nos llaman, le realicen preguntas al entrevistado en este programa. Así que si tenemos llamadas nos avisan por favor, y el número para que ustedes, amigos, amigas que nos ven desde sus casas, desde sus oficinas, desde sus lugares de trabajo, pueden llamar, está en caracteres en la pantalla de sus televisores. Ahora sí, ¿qué es lo que buscan los 4 candidatos de Sociedad Patriótica Asambleístas de Cotopaxi en caso de llegar a la Asamblea Nacional Legislativa? ¿Cuáles son las propuestas tanto en materia legislativa como en materia fiscalizadora? Bueno, en materia legislativa nosotros nos hemos reunido y en consenso hemos analizado que nosotros lo que queremos es primero descentralizar todos los sujetos que tienen que entrar por decirle en el CAL, Consejo de Administración Legislativo, donde se ha creado un filtro donde que dice, bueno, queremos nosotros promulgar esta ley o queremos hacer esta fiscalización, y antes tenía la facultad del legislador de llevar a plenario y ahí exponer, pero ahora tiene que pasar por un filtro llamado CAL.
Exacto. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? La propuesta nuestra sería de que el legislador vuelva a tener esa potestad de llevar directamente a la legislación, al plenario, el proyecto de ley. Si yo, César Díaz, o yo, Mauricio Chacón, encabezamos de esto y estos son nuestros refuerzos. Claro, eso había antes cuando era Congreso, ¿no? Claro, nuestros sustentos legales y ver lo mejor que se pueda dar. Ok, vamos a una llamada telefónica. Perfecto. Y seguimos con este tema. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Mercedes. ¿Mercedes qué? ¿Mercedes qué, por favor? ¿Perdón? Sí, ¿cuál es su apellido, mi señora Mercedes? Alvear. ¿De dónde nos llama, por favor? Yo me encuentro aquí desde el sector de Locoa. Ok, gracias, doña Mercedes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, por favor? Bueno, sí, primero felicitándole a la persona que le tiene ahí en el panel. Muchas gracias. Deseándole éxitos. Yo soy de San Sebastián. Creo que nos hemos criado ahí, igual con el señor César Díaz. Entonces, nosotros quisiéramos ver unas propuestas claras que nos den a nosotros, a la ciudadanía, para tener el voto más claro a cual tenemos que nosotros elegir como unos buenos asambleístas que nos estén representando. Debido a que hay muchas propuestas que yo en realidad veo que lo único que están haciendo es mentirnos, como siempre nos han hecho. El día de ayer estábamos viendo de que el partido Avanza decía va a haber tablet para todos los estudiantes, y eso es algo que ellos no les competen. Entonces yo quiero que sean las propuestas más claras, porque ellos lo que van es a legislar. Entonces, a eso es a lo que voy. Y felicitándole nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias, doña Mercedes Alvear. Muchísimas propuestas claras, y eso es precisamente lo que estamos planteando. A propósito, mañana está en la lista y esperamos que se confirme, porque insisto, este programa no es ni alfombra para lavar a nadie, ni tribunal para sentenciar a nadie, ¿no? Es simplemente eso. Y claro, a veces toca hacer preguntas que resultan incómodas, pero que son necesarias, porque de eso se trata, de conocer a las personas. Y mañana le toca el turno a la señora Damaris Cáceres, justamente segunda candidata principal de la alianza Movimiento Avanza Partido Socialista. Esperamos tenerla en este set. Propuestas concretas, decía doña Mercedes Alvear, y usted ha dado una propuesta concreta, es decir, que los proyectos de ley y las iniciativas legislativas ya no pasen por el CAL como un filtro, sino directamente el legislador pueda meterla al pleno, ¿no es cierto? El legislador, asambleísta. ¿Qué otra propuesta? Bueno, empiezo por agradecerle a doña Mercedes las felicitaciones. Es nuestra, no le ubico bien, pero como dice, somos de San Sebastián, los famosos chairucos. Entonces, las propuestas que yo, como digo, no yo, sino nuestra lista, hace esa del CAL, también, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, ellos, por ejemplo, está estructurado por 7 personas, usted sabe, pero 5 son designadas por el gobierno. Y las 2 que supuestamente... Contralor, Defensor del Pueblo, todos los organismos importantes. Es por decirles, si un ejemplo, si yo soy presidente y todavía yo tengo que dar la terna para que me vigilen. Ya no es para ciudadano, pues. Ya no, porque yo voy a decir, bueno, a mi pana, a mi amigo, así hablando comúnmente, venga y no va a tener esa facultad de juzgar lo que yo hago, ¿no? Exacto. Entonces, ahí también está otra propuesta. Otra propuesta es fiscalizar. Nosotros no sería reformar la integración o la forma de nominar a los integrantes que sea un poco democrático y pública, donde represente a diferentes sectores políticos donde que puedan participar y exista equidad. ¿Qué más? También nosotros queremos proponer que exista la libertad para los estudiantes, la libertad de educación. Se ha cerrado diferentes universidades y además ahora con un examen se quiere direccionar o se quiere imponer lo que quiere estudiar un alumno. Nosotros nos podemos satisfacer diciendo, sí, yo quiero hacer esto y quiero llegar a culminar esta carrera. Entonces, ¿no? Ustedes presentaron un proyecto de ley que haga ¿qué? Que primero las universidades no se cierren, sino que más bien a las que les falte llegar, cumplan un mínimo de excelencia, poniendo mejores profesionales, mejorando, ¿no? Y para que el alumno pueda él direccionar y él elegir lo que quiera seguir. Libertad para los estudiantes de en lo que quieran realizarse. Lo otro, en materia legislativa, ¿cuál será su prioridad? En materia legislativa, en materia fiscalizadora, sí. Nosotros no, como le digo, no estamos en contra de las obras que haga el presidente actual o cualquier presidente, al contrario, nosotros estamos vigilantes, queremos estar vigilantes del proceso de contratación
del proceso de cómo se realice la contratación, de cómo no se dé a dedo, sino un concurso, digamos, legal y democrático, y donde que puedan participar los diferentes, en este caso, pues, digamos, constructores, profesionales, y cómo se va a contratar. Nosotros estamos muy de acuerdo con todas las obras, porque es un avance para el país, para la provincia, para todos. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes de cómo se realiza el proceso de contratación. Y ese tipo de fiscalización debería haber en todos los escenarios, ¿no? Y también en los gobiernos locales. Es lo básico que municipios, existe. juntas parroquiales, Es lo consejos básico, provinciales. es lo básico para que exista. Y esto ustedes legalidad en el aplicarían a camino. los ministerios. Nosotros, más que aplicar, propondríamos, porque como usted sabe, nosotros, la señora decía algo cierto, muchos engañan, dice, es verdad, es verdad. O sea, por llegar uno puede mentir, pero nosotros lo que primero aclaramos es que un asambleísta no da ni obras, ni mejora la calidad de la vida. Vamos a aclarar también al final las Sí, 10. pero nosotros, mediante las leyes, podemos encaminar para llegar a una satisfacción de muchos de los pedidos de la ciudadanía. Claro, es decir, que hay una ley más firme que obligue, que no dé opción al gobierno a decir yo sí quiero que me fiscalice, no quiero, o sea, que hay una ley de opción. Y con esto tiene que ver la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de aquella decisión del presidente de la República de decir, a ver, si quieren que les dé información a los asambleístas sobre actividades que se realizan en los ministerios y en otras entidades gubernamentales centrales, primero hagan el favor de avisarle al presidente de la Asamblea y luego a ver si es que les doy, ¿no? Porque eso también antes era directo, es decir, César Díaz o Mauricio Chacón podía decir directamente, solicito información de los contratos de los chalecos antibalas de la policía, yo qué sé. Es una facultad que se ha restringido. ¿Qué hacer para yo poder entiendo recuperar? por qué. Nosotros tendríamos que, si Dios quiere y tengamos mayoría, plantear, pues, ¿no?, a recuperar esta facultad que es muy necesaria, porque, como yo le decía hace un momento, ¿por qué esconder algo si está bien? Al contrario, uno tiene que sentirse orgulloso de sus actos. Y si el presidente está orgulloso de realizar su trabajo, pues abro y que se vea cómo se hace, hasta para aprender nosotros, ¿no? Así es. Finalmente, señor Chacón, ¿cómo ve usted actualmente a Cotopaxi? ¿Cómo se imagina después de 4 o 5 años que terminaría, en caso de llegar a la Asamblea, de que terminaría su periodo o terminaría el periodo del capitán de Díaz? ¿Cómo se imagina Cotopaxi? Bueno, el sueño de todo cotopaxense y latacungueño, yo pienso que es ver a nuestro cantón, a nuestros cantones y a la provincia misma, verle crecer en un sentido físico, también verle crecer en un sentido social. ¿Cómo? Razonando, poniendo nosotros directivos, dirigentes y autoridades que sepamos que de conciencia nos van a hacer surgir. Entonces yo le veo a la provincia de aquí a 4 años más educada, más preparada, con más conciencia para enfrentar estos retos políticos que ahora ya lo tiene. Nuestra provincia ahora ya lo tiene el voto razonable, tiene el voto inteligente, ¿sí? El mismo medio que usted en el que participa, que llega a los lugares indígenas, que les llaman a nuestros hermanos indígenas, usted ve la preparación que ahora existe ahí, ¿sí? Ahora sí tienen preparación, tanto la clase media, que nosotros somos todos nosotros, con nuestros hermanos indígenas, los mestizos. Pero ahora ya no es, antes se preparaban y los indígenas se dedicaban a su tierra. Hoy no, hoy tenemos representantes también indígenas, tenemos mestizos como nosotros, donde que yo en 4 años le veo a mi provincia, y aspiro creciendo legal, con sus leyes normadas, con una fiscalización buena, donde que sepamos nosotros que sí se han aprovechado los recursos para nuestra provincia. Okay. Una cosa que se me está olvidando, ¿cómo van a coordinar ustedes el alterno y el principal? Es decir, ¿quién va a ir a las sesiones? ¿Se van a dividir por temas o cuando el principal quiera que el alterno vaya? Yo tengo mucha confianza en el desenvolvimiento y en la capacidad de César Díaz, de mi amigo, que me precio decirle mi amigo personal, además de ser un coidiario. Entonces de eso vamos a conversar, porque no existe egoísmos en este sentido, ¿no? Más bien, uno tiene que aprender muchas cosas, y yo siento que tengo que aprender muchas cosas de César, porque usted sabe que con la experiencia que tiene en el campo profesional, ha tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, entonces nosotros vamos a conversar, y no dude de que cuando tenga que estar el alterno lo va a estar. Ok. Listo. Muchísimas gracias a Mauricio Chacón, alterno del capitán César Rodrigo Díaz, primer candidato principal de Sociedad Patriótica a... ¿Qué lista es ese? Me fue la lista 3 de Sociedad Patriótica, asambleístas provinciales de Cotopaxi. Regresamos luego de una pausa con la señorita Sofía Rodríguez, ella es la segunda candidata principal de Ruptura asambleísta de Cotopaxi.
En las elecciones del 17 de febrero se elegirán presidente y vicepresidente de la República, 15 asambleístas nacionales, 117 asambleístas provinciales y distritales. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. De lunes a viernes desde las 7:30. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana 9 minutos. Recuerde que usted está en sintonía de Elecciones 2013, un programa creado por TVMIC y que se transmite en su señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, un programa que durará durante la época de la campaña electoral, y mejor dicho, hasta el día de las elecciones, hasta el 17 de febrero de 2013, en que Ecuador elegirá presidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Además, usted puede ver el reprise de este programa todos los días a las 22:10 de la noche en TVMIC, y también pasado el mediodía usted puede observar el reprise o el video de esta entrevista en www.cotopaxinoticias.com. A través de TVMIC usted puede ver esta entrevista especialmente en el sector sierra de la provincia de Cotopaxi y en el sector subtropical y en otras provincias y ciudades del país, especialmente donde residen emigrantes cotopaxienses. Usted puede verlos a través de www.cotopaxinoticias.com. Nos es grato ahora recibir a la señorita Sofía Rodríguez. Ella es la segunda candidata principal del movimiento Ruptura de la lista 25, asambleísta provincial de Cotopaxi. Pero veamos en un pregrabado quién es Sofía Rodríguez en un resumen de su hoja de vida. Sofía Carolina Rodríguez Moscoso, la tacungueña nacida el 26 de mayo de 1988. En la actualidad vive en La Tacunga, en el barrio La Fae. Estudió la primaria en la Escuela Elvira Ortega y la secundaria en el Colegio Particular Técnico Industrial Hermano Miguel. Durante su vida estudiantil en el Colegio Hermano Miguel se desempeñó como miembro del voluntariado en la Cruz Roja, catequista en la parroquia José Guango Alto y asistente de parvularia en el Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la ciudad de La Tacunga. En el 2006 ingresa a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la cual fue integrante del grupo Doctores de la Risa en la ciudad de Ambato y vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el periodo 2008-2010. Realizó prácticas y charlas en la Fundación Social Alemana Ecuatoriana, Hospital Andino Alternativo de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba y en la Dirección de Desarrollo Social Centro del Desarrollo del Buen Vivir en la ciudad de Ambato. En su formación profesional tiene cursos en neuropsicología aplicada y avances en neurociencias, psicología jurídica forense en la práctica legal en el análisis psicológico de la víctima y el victimario, intervenciones en crisis, Brian Jin, gimnasia cerebral, suficiencia en el manejo de herramientas informáticas, Convención Internacional de Humanismo y Psicología en el taller Hetzal Roger, intervención en crisis, en enfermedades terminales, primera ayuda psicológica en desastres desde el modelo focalizado en la personalidad y varios reconocimientos por méritos académicos, siendo como resultado la mejor egresada. Tiene un diploma en formación de perito profesional con especialidad criminalística. Estamos entonces con la señorita Sofía Rodríguez, como ustedes acaban de ver en este resumen de su hoja de vida. Prácticamente está ligada a la medicina a través de la psicología y también está ligada a la cuestión espiritual. Ella ha sido catequista y nos contaba algo extra micrófonos que ya nos va a contar, porque de eso se trata, ¿no? De conocer a la persona. Bueno, ¿cómo es esto de catequista? ¿Por qué las prácticas de estas o esta enseñanza en José Guango Bajo? Buenos días, bienvenida. Buenos días al público presente que nos mira en este día, ¿no?
Bueno, José Huango Bajo, ¿por qué por allá? Bueno, porque mi colegio ha sido muy católico, ¿no? Al cual yo elegí ir, al Colegio Hermano Miguel, uno de los mejores colegios. En ese tiempo teníamos al padre Remo Segalia como rector del colegio, entonces con él acudimos, ¿no? En un voluntariado que él pidió, catequistas para los niños, ¿no? de la primaria. Entonces nosotros acudimos hacia allá y fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora también, porque uno conoce y ve también las necesidades de las personas. Nosotros para allá, por ejemplo, teníamos que trasladarnos en bus hasta cierto sector y desde ahí nosotros teníamos que coger una camioneta. Entonces jalar un poquito de dedo y que nos lleve. Y prácticamente como éramos los catequistas, sí nos facilitaban bastante el transporte. Entonces ya nos subíamos en la camioneta y viajábamos. Entonces como también éramos aún jóvenes, ¿no? Con mis compañeros que también íbamos, era a la vez divertido, ¿no? Estar con los niños, compartir con ellos, en el momento de Navidad, ver el amigo secreto y los regalitos que ellos traían, los deberes. Entonces es muy bonito. Digamos, todavía adolescentes, porque usted es joven, y aquí vamos a romper ese esquema o ese prejuicio de que es malo preguntar la edad a las mujeres, pero aquí estamos preguntando a los candidatos y a las candidatas. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, no es malo, ¿no? Porque son 24 años muy vividos, bien vividos, digo yo, y a veces con tantas cosas que quiero hacer, con tantas ganas de luchar y de comerme el mundo a la vez. Entonces no está mal, 24 años. Cuéntanos algo un poco más personal suyo, no íntimo, sino personal, un poco de su familia, qué le gusta hacer en sus tiempos libres. Bueno, en mi tiempo libre me gusta mucho leer, me encanta leer, me gusta mucho compartir con la gente. Es por eso que, hemos visto un poquito en la hoja de vida que he trabajado mucho en labor social, en voluntariados especialmente. Entonces me gusta mucho trabajar con los niños también, en lo cual igual baso mi tesis que son aplicada en los niños. Entonces me gusta mucho eso, con mi familia igual compartimos los momentos de sano esparcimiento, los días domingos, que es el día que por lo general tenemos más tiempo para salir de casa. Usted está estudiando psicología clínica. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo ve la política actual en el país? Bueno, es la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Bueno, psicología clínica, ¿no? ¿Cómo vemos a la política? Hay que verlo un poquito más a fondo, ¿no? Como a veces decimos, cerrando un poquito los ojos y mirando entre líneas. La política en este momento no es una política sana, no es una política que vele por el bien común. Y es lo que nosotros hablamos en Ruptura. Si hay que hacer política, hay que hacerlo bien. Y es como yo también le decía a Carlitos, el principal de mi lista. Yo le decía, si entramos en esto, lo hacemos bien. Y lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Y es lo que ahora se está dando. Entonces, si nosotros nos vamos un poco a qué es ser político o qué es hacer política, es velar por el bien común de un grupo y hacer acciones para velar por el bien de una comunidad. Entonces eso es lo que no estamos viendo, eso es lo que no se está haciendo. Entonces si nosotros nos vamos un poquito más allá y miramos las cosas, no se dan las participaciones de cada político por el bien de los que vienen atrás suyo, de las personas que dijeron vamos, tú puedes, adelante. Entonces no se está dando. ¿Y usted no tiene miedo que el sistema, este sistema macabro de hacer política absorba a gente joven como usted, a gente con buenas intenciones? Bueno, no. Yeah. ¿Por qué? Porque hay convicciones de dentro, hay principios muy grandes. Y como yo digo, no, el ser jóvenes, el ser adolescentes, es ser rebeldes a la vez. Y es un sinónimo. Y si nosotros no tenemos esa rebeldía de corazón, entonces ¿qué ¿rebeldía estamos que no es haciendo? sinónimo de violencia o sí? No. Yeah. Esa rebeldía es de querer hacer las cosas diferentes. Querer hacer una política sin violencia, sin regalos. Sin tal vez decir, yo voy a hacer calles, voy a hacer esto, porque eso no es lo que hacemos nosotros, claro, no es para lo que estamos. Los asambleístas hacen leyes y fiscalizan, nada más, pare de contar, ¿no? Exacto. Ahora, en este país está viviendo una cultura una cultura política que incluso está traspasando lo político y está llegando a una cultura cotidiana en el sentido de que los fines pesan sobre los medios, es decir, con tal de llegar a conseguir algo que supuestamente es bueno, es loable, es noble, es de buena intención, no importa los medios que se utilicen. ¿Eso está correcto? ¿Cómo ve usted? ¿Los fines justifican los medios, como decía Maquiavelo?
Los fines no justifican los medios en este caso. Sí, porque usted hablaba de principios, ¿no? Que los Claro. principios garantiza de que el sistema no absorba a gente como usted, por ejemplo. Exacto. Pero acá como que los fines están pesando más que los principios. Dicen, no importa mentir porque ningún gobierno como este ha hecho carreteras, ¿no es cierto? No importa que haya Pedros Delgados porque ninguno como este ha renegociado la deuda externa, porque ninguno como el señor Delgado ha intentado cobrar a los banqueros corruptos como los dice Isaías. Es decir, los principios como que están quedando afuera con tal de conseguir fines, es decir, tenemos las mejores carreteras, hay más inversión en salud, hay más inversión en educación, es lo que dice la propaganda oficial del gobierno. Los fines justifican los medios, incluso en esas causas nobles. En esa última parte me voy a fijar un poquito. Yeah. No es que hay que fijarnos muy, muy bien. No es que se está invirtiendo. Tenemos un gasto muy alto, pero ¿cuáles son los resultados? Tenemos que basarnos en cuáles son los resultados. Si es en realidad que estamos haciendo una inversión o es en realidad un gasto. Sí. Entonces nos hemos dado cuenta mucho en las estadísticas que se está realizando un gasto muy grande, pero los resultados son pocos. Gasto público muy alto. A comparación, sí. Lo que los empresarios llaman costo-beneficio, más o menos. Exacto. Entonces los fines en este caso no están justificando los medios tampoco. Y no es verdad que miento nomás y después no importa por lo que hago. No está bien tampoco. Las mentiras piadosas. Y más que todo, yo digo no. Ahora tal vez se fijan mucho en lo que es la firma, la huella y que esa es la validez. Y como decía en algún momento, nosotros firmamos algún contrato antes de entrar a un partido. No es así. Entonces la palabra de uno, ¿dónde queda? Y como yo decía no hace antaño, nosotros ¿qué decíamos? La palabra, ¿no es cierto? La palabra decía mucho de la persona. La palabra vale mucho y más uno que la decía firma. la palabra de caballero y la palabra de mujer ahora. Entonces si nosotros decimos algo es porque lo vamos a cumplir y lo vamos a hacer. Porque si no después, ¿yo con qué cara le voy a mirar a la persona? Yo diciéndole ahorita, sí, te voy a dar estudio, te voy a dar empleo, y después no hago nada. ¿Con qué cara? Entonces no. Y uno si se vive aquí mismo en la ciudad, con los vecinos, con la familia, con todas las personas, ¿no? Y caminando por la ciudad y que alguien le diga, tú no hiciste esto, tú me mentiste. Entonces... Exacto. Pero al parecer a mucha gente que se mete a política no le importa eso, ¿no? Son las 8:20. Desde este momento ustedes pueden marcar al teléfono que aparece en caracteres en su pantalla para que, identificando su nombre y el lugar desde donde realizan la llamada, puedan plantear sus inquietudes a la señorita Sofía Rodríguez, segunda candidata principal del Movimiento Ruptura, lista 25, asambleísta de Cotopaxi. Háblenos, ¿qué busca usted en la Asamblea en caso de llegar? ¿Cuáles serían sus proyectos legislativos? ¿Cuáles serían sus intenciones de fiscalización o sus prioridades de fiscalización? Bueno, en este caso, como representante de Ruptura y también como representante de las mujeres, tengo dos agendas políticas. ¿Ya? Entonces, tengo una agenda política que es de Ruptura, que nos basamos en 5 puntos importantes, que es el empleo y la producción, que es la política sin violencia, la seguridad, la responsabilidad ambiental y la educación. Entonces vamos a enfocarnos en esos 5 puntos, pero más basándonos en lo que es Cotopaxi. Exacto. Entonces, por ¿Cuáles ejemplo, serían lo los que es proyectos de ley? empleo y Ajá. producción, a nivel lo que es del sector privado, impulsar más lo que es la microempresa, el regadío en los sectores, como nosotros sabemos, somos muy agrícolas, ¿no? Entonces también vivir una política sin violencia. Hay tantos jóvenes, tantas personas que quieren no hacer política en este punto, quieren salir, tienen tantas ideas, como yo decía al principio, no tienen ganas de comerse el mundo, pero hay un bloque de hielo gigantesco que no nos permite hacer nada. Ok, vamos ya a profundizar en esa propuesta del sector agrícola especialmente. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Tenemos una llamada telefónica. Sí, aló. Sí, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Su nombre Sí, y el lugar buenos desde días. donde Soy llama, una por favor. maestra. Sí, muy buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre? Perdón, Buenos días, ¿cuál es su nombre, mi señora? Cristina ¿Cristina qué? Rodríguez, Y a doña Cristina Rodríguez, cuéntenos desde qué lugar nos llama. de Ambato. De Ambato. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud para Sofía Rodríguez? Bueno, la verdad es que me parece interesante la participación de la señorita quien está como asambleísta, ¿no? De Cotopaxi, entiendo. Candidata. Y bien es cierto, si nosotros hacemos un análisis o hacemos una evaluación al señor presidente de la República, en realidad ha hecho muchas obras, lo digo que sí, pero también del mismo pueblo ha sacado todos los impuestos que nosotros estamos prácticamente participando, colaborando en ese sentido cuando pagamos los impuestos para que las obras se realicen. Y yo pienso que por ese lado también, si es necesario, es, como dice, reconocer las obras que ha hecho el señor Correa. Pero hay ciertas cosas, por decir, hay una mayor cantidad de funcionarios que realmente
son que en las oficinas de algunas dependencias lamentablemente no hacen nada. Hay una gran cantidad de gente que ha entrado a trabajar y entiendo que es exclusivamente de parte del gobierno. ¿En cuánto de dinero se va en estos pagos de una gran cantidad de empleados que muchas las veces les digo no hacen nada? Hablo por el Ministerio de Educación, en la Dirección Provincial de Educación, Coordinación Provincial de Educación. Es lamentable cualquier cantidad de gente nueva y cuando preguntamos de algún trámite no hay quien dé razón. Imagínense, nosotros hemos presentado a unos concursos de merecimientos y oposición para ocupar las vacantes de autoridades. Se ha pasado el tiempo y no han dado resultados hasta ahora. Se pasa un documento, se solicita información, tampoco hay ninguna información. Es una falta de respeto al maestro, a quienes nosotros realmente creo que con el respeto que nos merecemos sí deben darse los trámites, como dice legalmente se nos dio, se nos permitió hacer legalmente, entonces de igual manera los resultados... Señora Rodríguez, ¿cómo podrían los asambleístas ayudar a que eso se corrija? Yo pienso que en ese sentido tendrían que hacer un análisis y saber de que ya la gente de nuestro gobierno, el presidente de la República, ya no debe continuar en este gobierno. Además, el señor presidente es prepotente, no permite un diálogo con el pueblo. Él es el único que habla, él es el que único difunde y él ha venido haciendo propaganda desde hace mucho tiempo atrás. Entonces yo pienso que el señor presidente tiene que ser un poco también más consciente de que el pueblo necesita dialogar con él para hacer ver sus errores y que la gente que trabaja y colabora con él no hace lo que debe hacer a su debido tiempo. Listo, muchísimas gracias la señora Rodríguez que nos llamó desde la ciudad de Ambato. Vamos a profundizar, está pendiente lo del tema de agricultura, pero para no desairar a la señora que nos acaba de llamar, la gente antigua, la gente, los ancestros, los abuelitos solían decir, no, yo prefiero estar comido un agua de hierba luisa, decían, antes que meterme a robar, por ejemplo. Ahora podríamos decir que yo prefiero ser pobre a andar tenso, que me ataquen todos los días o con ese miedo de que me ataquen todos los días por pensar diferente, ¿no? ¿Cómo poder hacer que esto de lo que la señora se refiere prácticamente son a los puestos, de que primero la carga burocrática que se ha incrementado en el Estado sea útil, lo que usted hablaba antes, costo, beneficio, por un lado, y por otro lado de que realmente se cumpla lo que pregona el gobierno, esto de la meritocracia, que quienes tengan esos cargos públicos sean gente realmente preparada, pero sobre todo honesta? Voy a tomar dos cosas importantes de lo que nos dijo la señora, ¿no? Una que está pendiente, que es la reforma a la ley de la educación superior. Hemos visto que en universidades se han cerrado, muchas universidades, y también hay profesores que ya no están dentro de sus puestos, especialmente, por ejemplo, lo que hemos visto en casos puntuales de la Universidad Central. Muchos de los profesores han salido y muchos de los niveles se han cerrado. Entonces, no son personas que no son capaces, sino que no hay estudiantes dentro de las universidades ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primer punto. Y segundo punto es, de acuerdo a lo que vemos, una política sin violencia. Y como nos dice la señora, prepotente. Ya no así, una política que no es prepotente. Y se jacta de diálogo, pero diálogo es más que hablar, es de escuchar, ¿no? Bueno, voy a decirlo algo, ¿no? Algo que está pendiente. Tuvimos una entrevista aquí del señor, ¿no es cierto?, el señor presidente, en la cual no fue tan democrática que digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dijeron, estos temas no se van a tocar, prohibido. Entonces, ¿qué democracia estamos hablando? ¿Qué democracia estamos diciendo? Si vienen los asesores del señor presidente y el señor presidente y nos dice, esos temas no se tocan, cuidado, y amenazados los periodistas. Así es. Tenemos nueva llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Sí, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Carlos. Nos regalan un poquito más de volumen, por favor. Carlos Cepeda, del saludo de Ambato. Señor Cepeda, cuéntenos cuál es su inquietud para la señorita Sofía Rodríguez. Sí, mira, yo le estoy escuchando, es muy bonito lo que hablan, lo que dicen, pero es lo que quisiera es en que hicieran de reformar la ley, en que para que no haya tanto político, tanta corrupción dentro del país, moralice del país, yo quisiera en que saquen una ley, en que algún funcionario que esté lucrando, robándose los dineros del Estado, tenga unos 20, 25 años de prisión. Esto sería lo indispensable para que no haya tanta corrupción en nuestro país, porque el que entra roba y se lavan las manos con una sonrisa en la pantalla. Muchas gracias. A usted, señor Cepeda, por llamar a la ciudad de Ambato.
una ley para moralizar a este país con funcionarios que hacen quedar mal a este gobierno. Bueno, como yo le decía antes, no es tanto si hacemos 5 años, 10 años, no es tanto eso, sino más es desde nosotros, desde los señores que nos están viendo en este momento y están llamando, desde ahí empieza el cambio. Empieza el cambio desde hacer un voto consciente, hacer un voto por una persona que sabe lo que va a hacer, que está diciendo la verdad. Y nosotros no somos tontos, y a las personas no se nos engaña, como decía muy bien Norman. Norman es una persona igual muy inteligente. Norman Ray, el candidato presidencial de Futura, ¿no? Sí, él nos decía, a las personas no se les vende cualquier cosa. Entonces nosotros somos muy conscientes de por quién estamos votando. Pero hay muchas personas que votan, es que me va a dar un puestito, entonces voto por él. Es que si gana tal lista yo tengo un puesto asegurado. Entonces no, o si me regalan un quintal de arroz. No es así. Entonces seamos más conscientes de nuestro voto, señores. Si vamos a las urnas, votemos. Nos dicen, no me meto en problemas, yo voy a votar nulo y ya. No es así las cosas. Claro, yo creo que empieza por ahí, por el voto, pero también es necesaria las leyes, porque si no coincidiría usted con el criterio que utiliza la gente que ahora está en el gobierno, ¿no es cierto? Y no solamente la que está en el gobierno central, sino que siendo de país también está en los gobiernos seccionales y que dicen, ¿qué pasa con la basura? Es que la gente es cochina. ¿Qué pasa con la salud? Es que la gente es despreocupada y no va al centro de salud. ¿Qué pasa con la inseguridad? Es que la gente no se cuida. Entonces sucede que todos los males es problema de la gente, sin dejar de reconocer que la gente, por supuesto, tiene parte de culpa, ¿no es cierto? Y quizás la mitad de la culpa, o a veces más de la culpa, pero para eso están las autoridades. Y por último, si la gente, perdón el término, es boba, pues para eso están los iluminados de las autoridades que en campaña nos acosan pidiéndonos el voto, y luego cuando ya llegan a un puesto dicen, no, es que el responsable es la gente, la propia gente, ¿no? La responsable es la propia gente. No tenemos más llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, profundicemos un poco en este tema de la agricultura, porque al parecer de las 4 entrevistas que tenemos hasta ahora, el tema de la agricultura es lo principal para Cotopaxi en cuanto al criterio de asambleístas. Bueno, el tema de agricultura en Cotopaxi sí es muy importante, lo que es a nivel del brócoli, a nivel de las rosas, entonces de la producción de papas, de todo lo que son granos, ¿no? Entonces es importante tener leyes que puedan fortalecer ese campo. Ahora nosotros tenemos ¿fortalecer muchísimo... cómo? ¿Riego, comercialización? No sé. Lo que es riego y lo que es seguridad más que todo. Porque si nosotros permitimos que del exterior vengan ya importaciones y nosotros tenemos aquí el material y nos quedamos, ¿qué nos toca hacer? Vender el producto a un nivel casi a veces perdiendo. Entonces tal vez a veces sacar solo para un plato de sopa, entonces eso no es. Cultivamos maíz y importan maíz, por decir algo. Ya. Ok, tenemos nueva llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, muy buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, mi señor? Jorge Banda, le estoy llamando de aquí de Tanicuchí. Jorge, cuéntanos cuál es su inquietud. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Mi inquietud es de que prácticamente, como lo estoy viendo ahorita en pantalla, la señorita, también cosa que acerca de cerrar universidades, todo eso, el gobierno actual hizo lo mal. También el señor Chacón también habló lo mismo, de que podía cambiar de profesores, pero no cerrar universidades. Imagínense, yo lo digo por mí. Mis hijos sabía que estaban en la universidad ya en octavo bimestre, no sé, ya, pero, y de pronto será la universidad, y lo que se pagaba todo eso mensualmente, todo queda en una impunidad. Entonces debe también, como los partidarios o lo que sea el señor presidente, hace lo que él quiere, lo que, como decía la señorita, si queremos topar ese tema, dice que no, que ese tema no se puede tocar, cuidado. Entonces absolutamente es lo que él decide, lo que él decidió todo eso. Entonces, ¿para qué hay? Por ejemplo, el resto, ¿para qué nombra si fuera él y el vicepresidente y nada más? Entonces, ¿para qué nombraría asambleístas? ¿Para qué? Entonces, para mí es eso, que no hay, por eso la política a mí casi, yo me he retirado de la política hace unos 13, 14 años. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie, como no cumplen, ofrecen las mismas maravillas hasta entrar, están en el poder, ahí sí. Ok, hasta luego. Le agradecemos muchísimo, señor Jorge Banda, desde la parroquia rural de Tanicuchí, en el norte de la Tacunga. ¿Algún comentario? Exacto, lo que hablábamos, ¿no? El sistema de la educación superior ahorita está causando unas inquietudes muy grandes. Y como lo dijimos ayer, igual, el nivel de suicidios de la juventud, de los adolescentes, es muy alto, especialmente aquí en Cotopaxi. Es altísimo. También el nivel de embarazo. Casi el 50%.
Embarazos en adolescentes, ¿verdad? Embarazos en adolescentes, y eso es también lo que habla la agenda mínima de las mujeres políticas que se realizó el mes pasado. Entonces hablar un poco más de lo que es la seguridad hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres embarazadas y no la discriminación. Exacto, no hay por qué cerrar universidades. El cerrar universidad, imagínense cuánto gasta un padre en un hijo en la universidad, imagínense. Simplemente a veces si estudiamos aquí o si estudiamos fuera, el gasto es muy grande. Y como dice el señor, si llegamos a un 8º semestre y se nos cierra la universidad, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos al joven? Pero hay algunas ¿Qué le alternativas estamos que da la diciendo en CNCID. ese momento? Pero hay algunas alternativas que da la CNCID. ¿Pero qué le estamos diciendo al joven en un 8º semestre? ¿Qué le están diciendo? No puedes, no vales. Entonces, si nos vamos un poquito al punto psicológico, que es mi fuerte, eso es algo muy fuerte para el joven. Estamos en una etapa crítica de muchos cambios, que es la trascendencia del niño al adulto. Entonces, la adolescencia está de tantos conflictos que si nosotros le decimos, no vales, no puedes, entonces, ¿qué hace el joven? Se queda sin esperanza y dice, no lo vuelvo a intentar más. Ok, 2 cosas rápidas para culminar por el tiempo. La una, ustedes, bueno, supongo que es católica, perdón, digo por las prácticas de catecismo y todo eso, cuando usted era adolescente, y hago referencia a ese dato porque una de las tesis de ruptura es apoyar esto de que también está garantizado en la Constitución, vale aclararlo, los derechos de las personas de transgéneros, el derecho de las personas a elegir su preferencia sexual, su pareja, en fin, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso, es decir, con los matrimonios gays, con legalizar todo eso? ¿Se podría legalizar en el Ecuador? Bueno, es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado en la ciudadanía, porque hay personas, como lo he dicho, tienen diferente opinión, ¿no? Pero en base a mi opinión personal, hay personas con diferentes opciones de vida, sí. No confundamos tanto lo que es a veces opciones de sexualidad, que lo llamamos, sino son opciones de vida, sí. Entonces, si nosotros estamos viendo el bien común, ¿no es cierto?, el bienestar de los demás, y atentamos contra el bienestar de una persona, entonces no lo estamos tanto llamando el bien común. Entonces hay que respetar mucho esa opción de vida. Ok, la otra cosa es, ¿cómo ve a Cotopaxi ahora y cómo le gustaría, o se imagina a Cotopaxi, cómo le gustaría verle después de 4 o 5 años, después de que usted regrese de asambleísta en caso de ganar? Bueno, ¿cómo veo a Cotopaxi ahora? Para hacerlo más o menos gráfico, con muchos fosforitos prendidos. ¿Qué significa eso? Con muchos jóvenes, muchas ideas, muchos aquí, muy fuerte, ¿no? Pero siempre hay un bloque de hielo gigantesco que puede apagar esos fosforitos. Entonces, de aquí a 4 años, yo espero ver llamas encendidas muy grandes, con ganas de, como lo dije, ¿no?, de comerse el mundo y de ir más allá. Como yo, que soy una adolescente, una joven, que espera igual hacer muchas cosas y no me voy a quedar atrás. Igual ahora escuchan de Sofía Rodríguez, pero más adelante siempre escucharán de Sofía Rodríguez y los proyectos que he realizado. Ok. Le agradecemos muchísimo a Sofía Rodríguez, es la segunda candidata principal del Movimiento Ruptura, lista 25, a asambleísta provincial de Cotopaxi. Les recordamos que ustedes pueden ver el reprise de este programa en TVMIC desde las 22 horas 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes, y también ustedes pueden ver desde pasado el mediodía ya en la página www.cotopaxinoticias.com, es un periódico electrónico con cobertura en el centro del país que sale desde la ciudad de La Tacunga. Ustedes pueden ver ya pasado el mediodía este reprise. Para mañana tendremos a la señora Damaris Cáceres. Ella es la segunda candidata principal de la Alianza Avanza Partido Socialista a asambleísta provincial de Cotopaxi, y de un candidato o una candidata principal de Sociedad Patriótica. Todavía estamos coordinando la agenda, pero está confirmado ya la presencia de un candidato de Sociedad Patriótica. Insisto, si bien es cierto, esto es por orden alfabético, pero hemos permitido que a nivel interno los partidos, para facilitar su logística, puedan intercambiar órdenes, ¿no es cierto? Eso no va a variar los cupos, sino que simplemente en vez de que el candidato X venga la próxima semana, va a venir hoy día, y el candidato Y que le tocaba mañana va a venir la próxima semana. Esto porque hay que entender que los candidatos están de campaña y están recorriendo toda la provincia de Cotopaxi. Como ustedes saben, Cotopaxi es una provincia extensa, tiene 3 cantones occidentales, Sichos, La Mana y Pangua. Lo que sí está claro es que no se puede repetir ningún candidato. Por ejemplo, ya al señor Díaz hoy día le tocó, no estuvo él, estuvo el alterno, él ya no tiene chance, pero sí el resto de candidatos de Sociedad Patriótica. Se me olvida algo más, pero bueno, el día de mañana continuaremos, así que ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Y recuerden que la tarea del legislador o del asambleísta es solamente 2, legislar y fiscalizar. Así que si les van a ofrecer raulitas, canchitas, que yo te consigo trabajo por aquí, por allá, que yo soy pana de tal y cual, no le hagan caso.
nosotros tenemos, aunque sea cada 4 o 5 años, tenemos un arma poderosa. El voto es la única época de nuestra vida para volver o poder desquitarnos de todo lo que nos sentimos perjudicados o para agradecer de todo lo que nos sintamos beneficiados por la actuación de nuestros gobernantes, tanto nacionales, locales y superlocales, como las juntas parroquiales, por ejemplo, cuyas elecciones serán el próximo año en 2014. Nada más, amigos, amigas, soy Luis Muñoz, nos despedimos, nos vemos mañana. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.